nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en este tiempo en que nos encontramos delante de tu presencia, abriendo tu palabra para predicarla, proclamarla públicamente, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que este mensaje pueda ser ministrado por tu Santo Espíritu, que pueda ser como un bálsamo que traiga paz a los corazones afligidos, que sea también una exhortación necesaria para que nos despierte de nuestro letargo espiritual. También que sea, Señor, un mensaje que pueda traer una advertencia acerca de no observar el pacto, lo que implica, Señor, no tenerte en cuenta en nuestra vida diaria. Señor, bendice tu palabra y también que tu palabra, este mensaje que va a ser predicado, pueda producir el resultado que tú quieres para tu amada iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Esta iba a ser la noche en que él iba a ser aprehendido. Era un tiempo muy especial, muy dramático. Ellos ya habían compartido la última cena, Judas ya había abandonado el lugar, ya fue para entregar a nuestro Señor, lo iba a vender por 30 monedas de plata. Y ellos todavía estaban probablemente en el aposento, estaban ya preparados para bajar e ir al huerto de Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo iba a clamar a Dios, iba a orar al Señor en ese tiempo de angustia. Finalmente Él sería arrestado y comenzaría el camino hacia la cruz. Y algo interesante aquí es que el Señor quiere comunicarle a estos discípulos una verdad central, y esta verdad la transmite o quiere comunicarles por medio de una metáfora. Y la verdad central que Él quiere comunicar es que sus discípulos no podrían vivir con un propósito verdadero si no permanecen en Él, si no permanecían en Él. Es un mensaje también para nosotros. Nuestra vida carece de propósito, no vamos a producir frutos que glorifiquen a Dios mientras no nos mantengamos apegados a la vid, que es Jesucristo. La palabra clave aquí que encontramos en este sermón es permanecer. De hecho aparece 10 veces en estos 11 versículos. Ahora hay que ver a quién se está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. El hijo de perdición, o sea Judas, ya no estaba. Entonces se estaba dirigiendo a sus 11 discípulos. Este es un mensaje para creyentes. Nuestro Señor Jesucristo ya no estaba hablando a las multitudes, Él ya no estaba realizando milagros, prodigios. Él dijo estas palabras en un momento de intimidad con sus discípulos. Y esto era tan importante porque a nuestro Señor le quedaban poco menos de 12 horas para ser crucificado. Y estas palabras que salen de su corazón son una exhortación y una advertencia de lo que implica no cumplir, no permanecer en esa vid, no cumplir con este mandato. Esta figura de la vid es muy importante para el pueblo de Israel porque en el Antiguo Testamento se ve en diferentes ocasiones que Jesús se refiere a Israel como la vid. De hecho, la vid era un símbolo de Israel. En la moneda de los macabeos aparecía el fruto de la vid. Y es una figura bastante antigua que encontramos en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 2, versículo 21, dice, hablando nuestro Dios: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Uno de los textos más conmovedores que describe el rechazo infiel del cuidado de Dios por parte del pueblo de Israel es el que se encuentra en Isaías capítulo 5, de los versículos 1 al 7. Allí dice Dios:
yo compré un terreno, que él compró un terreno, que era un terreno fértil, una ladera fértil. Allí cavó alrededor, quitó las piedras que había, lo limpió, escogió las mejores cepas, la mejor vid, la plantó allí, la cercó, levantó una torre y la cuidó. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, esta vid no produjo uvas, no produjo frutos, produjo uvas silvestres, sarmientos extraños. Y entonces dice el Señor, lo que voy a hacer con esta vid es que voy a quitarle el cerco y voy a dejar que crezcan las malezas, voy a permitir que crezcan hierbas extrañas, ya no voy a limpiar esa viña, le voy a quitar mi protección. Y esto fue lo que pasó con Israel. El Señor quitó de él su protección, de ese pueblo, de esa nación escogida, y vino juicio sobre Israel. Teológicamente aquí la idea de Juan es que Jesús ahora desplaza a esa nación de Israel. En el plan de salvación, Israel tenía que ser el canal de las bendiciones divinas para las otras naciones. Sin embargo, ellos fallaron en esa tarea. Entonces, ahora Dios mismo se hace hombre, viene a este mundo para que por medio de él, este pueblo que no es capaz de llevar fruto por sí mismo, pueda llevar frutos, pueda producir el fruto que Dios espera de ellos. En el versículo 1 encontramos que nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué la vid verdadera? Porque Israel era la vid, pero este Israel no estaba produciendo frutos. Pero la vid que sí iba a producir frutos estaba en el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y el que Jesús designara al Padre como el labrador y él se pusiera en el papel de vid no significa o no se está negando aquí la divinidad de Cristo. Tampoco se está disminuyendo su divinidad, su deidad, porque sabemos y muchas veces lo predicamos desde aquí, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Pero en la economía de la salvación, o para cumplir ese plan redentor, era necesario que nuestro Señor Jesucristo se pusiese voluntariamente en una posición de subordinación al Padre. No es que Jesús fuese inferior al Padre, sino que Él se puso, adoptó la forma de siervo y se sometió completamente a su Padre para cumplir con este plan redentor. De manera que cuando hablamos de que el Padre es el labrador y el Hijo es la vid, no estamos asumiendo que Cristo tuviese una divinidad menor o que fuese menos Dios. Él es Dios en toda su esencia. Luego encontramos nosotros que nos dice que el Padre es el labrador. La palabra allí que aparece es georgos, o sea, es un agricultor. Y este agricultor tenía la función, con relación a la viña, de cuidarla, de regarla, fertilizarla, de cercarla. Pero también cumplía dos funciones muy importantes. Una era que tenía que podar aquellas ramas que producían frutos para que produjesen más frutos, pero también tenía que cortar aquellas ramas que no producían frutos. Esa era la función de este labrador que nos describe aquí luego en el versículo 2. Vean lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ahora, hermanos amados, no deberíamos interpretar aquí que los creyentes van a ser quitados de la vida. Una vez que nosotros hemos formado parte y nos hemos unido con Jesucristo espiritualmente, desde ese momento somos creyentes y nadie más nos puede arrebatar de las manos del Padre. Y Él nos va a ayudar a que lleguemos a la meta. Él nos va a ayudar a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, y el creyente ya no se pierde. Aquí no se está hablando de que el creyente vaya a perder su salvación. Entonces, ¿a qué se refiere este pámpano que aparece allí? Recordemos, amados hermanos, que la función, la misión principal o el propósito de una vid es producir uvas, es producir frutos. Una vid que no produce frutos no sirve para nada, ni siquiera para sombra. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la vid? Es producir frutos. Para eso fue creada la vid. Y se espera que todo creyente, si realmente ha nacido de nuevo, produzca frutos. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos creados para vivir haciendo buenas obras, obras que agradan al Padre. Y si no estamos viviendo así, entonces no fuimos creados en Cristo Jesús y por lo tanto no somos cristianos. Los creyentes verdaderos que permanecen en Cristo y Él en ellos, naturalmente van a producir fruto. Es lo más natural, es lo más común que tiene que pasar. Por otro lado, también tenemos que notar aquí que se habla no de un solo pámpano, se habla de dos clases de pámpanos o de dos ramas. Una rama es aquella que produce fruto y la otra rama no produce fruto, pero ambas aparentemente están unidas a la vid. Y esto probablemente nuestro Señor Jesucristo tenía en mente a Judas. Él estaba hablando a sus 11 discípulos. Judas estuvo en un momento aparentemente conectado a Cristo, estaba cerca de Él, aparentemente tenía una comunión íntima con Cristo. Sin embargo, fue el hijo de perdición. Él apostató de Jesucristo, apostató de la fe y naturalmente se perdió. Hoy en día muchos cristianos o que parecen cristianos están también en medio de nosotros, vienen a la iglesia, escuchan el Evangelio, parecen tener una comunión íntima con Dios, pero en realidad son pámpanos sin frutos. Y esos pámpanos, aquí nos dice el texto bíblico, el Señor lo va a cortar. Cuando llegue el momento del juicio, esos pámpanos van a encontrar su lugar finalmente. Entonces, muchas personas pueden venir a la iglesia, pueden escuchar el Evangelio, pero sus corazones nunca fueron cambiados. Y estos son los pámpanos que no producen frutos. El hecho de haber estado en la vid o haber estado cerca de la vid, escuchando el Evangelio, compartiendo en la comunión de los santos, no implica necesariamente nueva vida espiritual, hermanos. La unión que se requiere es una unión esencial, es una unión espiritual. Y si no hemos llegado a esa unión espiritual, y pues lo lamento, somos pámpanos que no van a producir nunca frutos. Por eso decíamos que este es un mensaje para discípulos, para creyentes. Eso no significa que no podamos predicar de esto a gente inconversa. Naturalmente toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero una persona no creyente podría frustrarse si quiere entender este texto, porque es un texto que solamente es comprensible para la mente de alguien que nació de nuevo, de alguien que tiene la mente de Cristo. Entonces, si hay un inconverso entre nosotros, lo que va a haber aquí es cuáles son los privilegios de los que se está perdiendo. Si alguien todavía no ha entregado su vida a Cristo, ahora va a ver qué es lo que se está realmente perdiendo. En el versículo 2b nos dice, y todo aquel que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre nos limpia también en el proceso de santificación. Él va quitando de nosotros las impurezas, Él va limpiando a los creyentes para que tengan realmente vidas fructíferas. Su limpieza requiere extirpar todas aquellas cosas que limitan la justicia o que nos impiden andar en Cristo, y para eso también contribuye la disciplina que viene de las dificultades, los sufrimientos y la persecución. Por eso, amados hermanos, saber que el Padre usa el dolor que soportan los cristianos para transformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, realmente es un mensaje confortante. Nos trae consuelo, quita todo miedo, quita toda queja y toda autocompasión, porque yo sé que cuando me vienen los problemas o vienen las aflicciones y yo estoy anclado en Cristo, esas aflicciones me harán cada vez mejor, más a la imagen de Jesucristo. Y eso me va a ayudar a producir cada vez más fruto. Por eso es que el apóstol Pablo dice también en Romanos que él se gloriaba en medio de las tribulaciones, porque sabe que la tribulación produce paciencia y la paciencia no defrauda. Es decir, necesariamente nos ayuda a producir frutos. Nuestro Padre, en su soberanía absoluta y en su sabiduría infinita, Él tiene el control de cada circunstancia de nuestra vida, de manera que todo lo que le sobrevenga a un creyente, sean sufrimientos, sean persecuciones, sean aflicciones, es para beneficiarlo,
es porque Dios tiene algo mejor para él, porque lo está preparando, porque lo está podando. No es un corte definitivo como el que va a sufrir aquel incrédulo, sino es una poda, hermanos. Y esa poda duele, obviamente, es un corte, hay una incisión allí. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora bien, hermanos, las aflicciones y los sufrimientos no son los que limpian al creyente. Las aflicciones y los sufrimientos preparan a las ramas, preparan el tiempo para que el corte finalmente venga. ¿Con qué se corta? Bueno, con un cuchillo. La hoja del cuchillo es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo somos limpios? A través de la palabra. El que hace el corte es la palabra. Por eso dice el Señor ahí, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero las aflicciones y los sufrimientos preparan el terreno, preparan el momento. Y esto lo habremos experimentado en nuestra propia carne. ¿Cuántas veces estuvimos tan cómodos y tan a gusto ya, ¿verdad?, en la iglesia, y de repente comenzamos a perder comunión con Dios? O sea, ya no teníamos esa misma comunión que tuvimos al principio. El famoso se fue apagando de nosotros ese primer amor. Entonces ya no oramos tanto, a veces ya ni siquiera nos acordamos de orar, ya no leemos nuestra Biblia e incluso comenzamos a ser perezosos para venir a la iglesia. De repente sobreviene una gran tribulación, una prueba, un sufrimiento. Y allí nos acordamos que tenemos una Biblia, había sido, y en alguna parte la guardé, ¿verdad? Y comenzamos a desempolvar la Biblia y comenzamos a leerla otra vez, y esa palabra es la que comienza nuevamente a limpiarnos. Entonces encontramos nosotros que somos limpios por la palabra de Dios. Noten lo que dice el Salmo capítulo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El Señor va a permitir aflicciones en tu vida cuando ve que no estás andando en desobediencia. Luego, aquí el Señor dice que vosotros ya estáis limpios, refiriéndose a sus 11 discípulos, obviamente porque ellos recibieron el mensaje, ellos fueron regenerados, ellos nacieron de nuevo. Nosotros también hemos nacido de nuevo, pero estamos en un proceso de crecimiento constante. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados hermanos, permanecer en Cristo es una responsabilidad del creyente. ¿Cómo permanecemos en Cristo? A través de la oración, comunión íntima con Dios, a través del estudio de la palabra, a través de la comunión con los santos, es decir, congregándonos. No creas que leyendo tu Biblia y viendo prédicas por YouTube que vas a crecer, que el Señor va a hacer que produzca frutos. No, hermanos, permanecer en Cristo implica permanecer en comunión con su cuerpo. Entonces, la iglesia cumple esa función. Y la otra forma de permanecer en Cristo es comunicando, compartiendo el mensaje del Evangelio. Estamos compartiendo. Si no estamos compartiendo este mensaje que hemos recibido, muy pronto vamos a frustrarnos, y muy pronto también vamos a dejar de orar, y pronto también vamos a dejar de leer su palabra, y finalmente vamos a dejar de congregarnos y vamos a convertirnos en pámpanos secos. Y Dios no quiera que lleguemos a apostatar de la fe, porque entonces significará que nunca fuimos cristianos. Entonces, el que permanece en la vid, que es Cristo, ese es el que produce frutos. Ahora, ¿qué son los frutos en la vida cristiana? Los frutos se refieren a los motivos, se refieren a los deseos, las disposiciones del corazón, o sea, aquello que llamamos virtudes espirituales, se refieren a palabras, se refieren a buenas obras, también se refiere a todo aquello que nace de la fe y sirve para glorificar a Dios. Esto es muy importante, hermanos. Si nuestra motivación, nuestras buenas obras, las palabras que decimos no nacen de una fe no fingida y no sirven para glorificar a Dios, lo siento, eso no te sirve absolutamente de nada delante de Dios. Eso no agrada a Dios. Si lo que haces no viene de una fe genuina, auténtica, no es fruto.
Sí, la gente del mundo moralmente también hace buenas obras. Creo que Teletón en estos días se estaba desarrollando Teletón. Ahora, ya pasó. Bueno, y vemos allí mucha gente muy generosa, ¿verdad? Que daban de su dinero, pero si no viene de la fe, eso no sirve de nada, hermanos. Lo único que sirve son aquellas obras, aquellas palabras, aquellas motivaciones, aquellos deseos del corazón que surgen después de que nosotros hemos conocido a Cristo y permanecemos en Él. Eso es lo que realmente sirve. Ahora, no tenemos que confundir, amados hermanos, fruto con éxito externo. No confundamos fruto con los resultados. Podemos tener una iglesia muy fructífera, uno puede llegar a ser muy famoso, puede tener programas de televisión y de radio, puede tener mucho dinero, puede tener una empresa exitosa. Eso no es fruto, esos son resultados quizás, pero no precisamente significa que son frutos. Los frutos siempre se refieren a términos de calidad o en términos de calidad espiritual. Podés ser muy pobre y nadie ni siquiera se digna mirarte, pero tener una calidad espiritual, ser un hombre íntegro. Eso es a lo que el Señor llama fruto. Veamos algunos frutos en la Biblia. El apóstol Pablo obviamente nos recordó en Gálatas que el fruto del Espíritu son amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, y ustedes conocen esa extensa lista. Pero también hay otros frutos, como por ejemplo la alabanza ofrecida a Dios. Ojo, con un corazón no fingido. No es una alabanza que venimos a ofrecer aquí como fuego extraño cuando no somos convertidos. Es una alabanza que ofrece un creyente genuino. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 28. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Luego también, aquí sí entra el amor sacrificial, también es un fruto. El apóstol Pablo, cuando estaba llevando una ofrenda de Macedonia y Acaya a los hermanos pobres de Jerusalén, dijo estas palabras allí en Romanos capítulo 15. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, o sea, la ofrenda de los santos, pasaré entre vosotros rumbo a España. Cuando nosotros damos de nuestros recursos, compartimos con los más necesitados, con los menesterosos, pero con un corazón genuino, con un verdadero amor, eso el Señor lo ve, y eso es un fruto, hermanos. Cuando yo doy de mis recursos para el pobre, el huérfano, la viuda, el más necesitado, cuando visito al enfermo en los hospitales, cuando voy a visitar a la persona que se encuentra en la cárcel, esos son frutos siempre y cuando vengan de un corazón auténticamente transformado por Jesucristo. Entonces, fruto también puede definirse como el comportamiento santo, justo y recto delante de Dios. Noten ustedes lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 8 al 9. Mateo 3, 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto estaba predicando el profeta Juan el Bautista. Haced vosotros frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Mucho cuidado, no digas porque yo soy bautista, porque yo soy evangélico, porque yo no adoro imágenes, que por eso estoy produciendo frutos. Hay que producir frutos dignos de arrepentimiento, que son los frutos que surgen de un corazón que ha sido transformado por Jesucristo. Los que dan frutos obviamente son limpiados cada vez más. Nosotros vamos siendo limpiados, el Señor va haciendo incisiones, van siendo cortes en nosotros, vienen pruebas, vienen tribulaciones, y finalmente va a ser un último corte, que va a ser cuando nos toque partir de este mundo. Y entonces sí, allí seremos santificados completamente, porque estaremos en la gloria y tendremos cuerpos glorificados y estaremos en su presencia para siempre. Allí completaremos esto que nuestro Señor pide de nosotros: producción de frutos, pero en forma perfecta. Mientras estemos en este mundo vamos a producir frutos, pero en forma imperfecta. Entonces el Señor va a traer la poda final cuando nos toque partir y estemos en la gloria. Y allí sí seremos
finalmente espíritus y cuerpos, cuando nos toque resucitar, plenamente fructíferos, completamente santificados, glorificados, y estaremos eternamente en la presencia del Padre. Qué maravillosa promesa realmente podemos encontrar en su palabra. Versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados hermanos, los que no están en relación con nuestro Señor Jesucristo no pueden producir nada aceptable y nada agradable para Dios. Podemos tener una vida religiosa y ¿saben qué? Algo que más molestaba a nuestro Señor Jesucristo no eran los pecadores. Él no tenía mayores inconvenientes con los pecadores. Él comía con pecadores y publicanos. Lo que más desagradaba a Jesucristo era la religiosidad. Personas que pensaban que podían justificarse por medio de sus obras. Esto sí aborrecía a Jesús y los llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte el mensaje contra ellos? Porque no solamente eran de tropiezo para sí mismos, sino servían de tropezadero para otros. Entonces, no pensemos que porque alguien está haciendo obras moralmente buenas, que esa persona realmente es salva. Esos no necesariamente son frutos. Recordemos Romanos capítulo 14, versículo 23, todo lo que no proviene de la fe, hermanos amados, es pecado. ¿Y quién es el que tiene fe? El creyente. El que no tiene fe es el incrédulo. Y el incrédulo, como todas las cosas que hace, no procede de la fe, en consecuencia, ¿qué significa? Es pecado. Incluso cuando está respirando el incrédulo, está pecando. Puede parecer muy exagerado, pero es así, amados hermanos, porque está respirando para su propia subsistencia, no lo hace nada para la gloria de Dios. Los creyentes viven para glorificar a Dios. Nuestra vida es un tributo constante de adoración a Dios y al acto soberano de redención que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Pero la gente del mundo, como no tiene fe, todo lo que hace le es pecado. Aun cuando hace las mejores obras de caridad, eso es pecado porque no procede de la fe. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 23. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Notemos aquí tres elementos en el castigo de aquellos que rechazan la luz, que rechazan a Cristo. En primer lugar, es echado fuera como pámpano. Una persona que no cree en Cristo no es que va a ser condenada, ya está condenada. Ya está condenada, en este mundo ya está condenado. Pero también se seca. Esta persona se seca, aunque la persona pueda seguir viviendo por cierto tiempo en esta tierra y pueda venir a la iglesia, ya no encuentra gozo, no va a encontrar paz, esa paz que tienen los creyentes, porque es una persona inconversa, es una persona seca, amargada, que quiere imponer sus reglas, porque no ha nacido de nuevo. Aun cuando esté en la iglesia, no va a sentir esa paz y ese gozo, porque no ha nacido de Cristo. Luego nos dice otro elemento del castigo de Dios, que se los echa afuera, se los echa en el fuego y arden. Ahora, hermanos, esto no significa como piensan los testigos de Jehová, ¿verdad? De que hay una aniquilación completa de los pecadores, de que el pecador que muere sin haber creído en Dios desaparece. No es lo que nos dice aquí el texto bíblico. Recordemos que Marcos 9 nos dice que hay un lugar de tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga. Nunca se extingue, no termina ese fuego, y ese es el lugar que les espera a aquellos que no permanecen en la vid como pámpanos fructíferos. Qué tremendo. Yo por lo menos no quiero vivir en este lugar eternamente. Allá quien quiera hacerlo. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para los que permanecen en Cristo, amados hermanos, hay una promesa extraordinaria. Y es que en ellos se cumple la oración eficaz. Es decir, todo lo que pidan les será hecho. Y aquí, esto le encanta a la gente, pero no leen en su contexto. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Declaro, ¿verdad?, una casa más grande, y yo decreto que voy a tener un auto 0 kilómetros antes de fin de año. ¿Será que a eso se refiere Cristo cuando dice que todo lo que queréis, pida nomás y os será hecho? Leamos lo que dice esa frasecita antes.
La condición es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Obviamente una persona que permanece en Cristo no va a tener deseos egoístas, hermanos. Sus deseos van a estar en perfecta armonía con la voluntad del Padre y va a orar conforme a esa voluntad. Y adivinen qué, le será dado. Porque aquel que ora conforme a la voluntad del Padre, el Señor cumple. El Señor cumple con esa voluntad. Estás orando por una persona inconversa. ¿Sabías que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda? Estás orando por un inconverso, Dios te va a conceder. Estás orando por un pariente inconverso, aunque se te tardes muchísimo y vos primero partas a la eternidad, esa persona por quien oraste, el Señor va a responder tu oración y va a venir a sus pies. Así que no te canses de orar conforme a la voluntad de Dios. Estás orando por madurez espiritual, el Señor te la va a dar. Estás orando por paciencia, el Señor te va a enviar tribulaciones y más pruebas, ¿verdad? Pero sí, el Señor te va a dar lo que pediste, todo lo que pidas. Lo que pidamos en el nombre de Jesús, si permanecemos en la vid verdadera, si permanecemos en su palabra, se nos será dado. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Obviamente que todos los frutos que produce el creyente es para la gloria del Padre. Yo no sé si hay aquí alguien que pueda jactarse de que se subió, por ejemplo, especialmente los encargados de la alabanza, y qué bien me salió. No, todo es para la gloria de Dios. Yo sé que a veces tenemos nuestro ego, ¿verdad?, que está allí, o cuando uno después, qué bien predicaste, y da gusto recibir esos halagos, pero como decía Charles Spurgeon, exactamente el diablo me acaba de decir lo mismo. Muchas veces personas de buenas intenciones tratan de halagarnos, pero la gloria no es nuestra, hermanos. El mérito no es nuestro, es de Cristo. Es de Cristo. Nosotros no somos completamente incompetentes para hacer nada que valga la pena como seres humanos, con nuestros propios esfuerzos. Nada vale la pena si no estamos conectados, si no permanecemos en la vid. Aún la prédica puede ser una bonita prédica y ser completamente infructuosa si Cristo no es el centro de esa predicación y si Él no es el que está realmente guiando ese momento. Así que, hermanos amados, el hecho de que un creyente produzca fruto, eso es evidencia de que el Padre está actuando en su vida y por eso la gloria es de Él, no nuestra. Acostumbramos también decir eso aquí en las bienvenidas, ¿verdad?, cuando comenzamos nuestro culto. Estamos aquí no por nuestros méritos, ni nuestros esfuerzos, no porque queramos, sino porque el Señor nos trajo. ¿Decimos así o no? Yo creo que nadie, ningún creyente genuino se va a querer atribuir la gloria cuando se trata de una vida piadosa. Todo es de Dios, todo viene de Él y todo procede porque hemos decidido someter nuestra vida a este Dios Todopoderoso que produce en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Yo no sé si alguna vez nos hemos percatado de la grandeza de este versículo, hermanos. Lo leo de vuelta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Lo que está diciendo es que de la misma manera que el Padre amó al Hijo, a su unigénito, te ama a vos como creyente, te ama a vos como hijo. Dios dijo allí en Mateo capítulo 3 versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios también habla así de los creyentes, no porque seamos perfectos ni seamos buenitos, sino porque nos ve a través de Jesucristo, ve el sacrificio de su Hijo. Y entonces nos ama con su amor complaciente. Dios tiene un amor para con su creación, sí es cierto. Él hace salir su sol sobre cabeza de justos e injustos. Ama también al impío de una forma, pero el amor complaciente, ese amor con que amó a su Hijo unigénito, es solamente para nosotros, hermanos. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en esto? Nos hemos puesto a pensar que el amor que tiene el Padre es el mismo, que el amor que nos tiene es el mismo que ha tenido por su Hijo unigénito. Y a Jesús lo crucificaron. ¿Y nosotros esperamos un mejor trato?
Amados hermanos, Dios nos ama infinitamente. Y las cosas que sobrevienen a nuestra vida siempre es con un propósito. Y es un propósito muchísimo mayor de nuestra vida, muchísimo más grande de lo que nosotros podamos entender. Y eso realmente quita de nuestra vida toda queja, toda autocompasión. A veces queremos autocompadecernos, pobrecito, yo, a mí y otra vez, yo luego soy Job. Dios me trata de una manera tan dura. ¿Pensamos cómo Dios trató a su Hijo? ¿Por nuestra causa? ¿Por nuestro pecado? Bueno, tiene que venirnos a nuestra mente una vez más este pasaje que el Padre nos ha amado a nosotros con el mismo amor que amó a su Hijo. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amados hermanos, no estamos ante una experiencia mística. El sentir el amor de Dios no es de repente sentir como que entramos en trance y comenzamos a hablar en lenguas y nos caemos de espaldas y se nos eriza la piel. Esa no es la forma de amar a Dios. Quizás en algún momento hemos experimentado especialmente la presencia de Dios. Yo sé que aquí más de uno lo habrá experimentado. Un momento realmente en donde hemos sido confrontados con el peso de la gloria de Dios y el peso de nuestro pecado y hemos sentido realmente la presencia de Dios en un momento. Pero a lo que se refiere aquí no es a una experiencia, se refiere a la obediencia. Es decir, permanecer en el amor de Cristo es ser obedientes 24/7, de lunes a viernes. Podemos tener eventos especiales en nuestro momento de comunión, de repente sentir la gloria especial de Dios, pero no es eso, hermanos, eso no es el amor ciertamente forma parte del amor de Dios, pero el amor de Dios que nosotros, o el amor a Dios que nosotros demostramos, se revela o se refleja a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros frutos, a través de una vida de obediencia y sujeción a su palabra. Si no estamos viviendo así, no estamos amando a Dios. Lo siento, podemos decir, Dios, yo te amo, y cantar esos mejores himnos, Jesús, yo te amo, pero si no estamos siendo obedientes a su palabra, entonces no estamos demostrando amor, el amor a Cristo. Finalmente, versículo 11 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, santos de Dios, Jesús no planea para los suyos una existencia aburrida y estéril. Los que hemos nacido de nuevo y conocemos este camino, sabemos el gozo que se encuentra en la presencia de Dios. Es un gozo pleno, es una plenitud realmente de victoria, una alegría indescriptible que podemos experimentar, un gozo indescriptible, aún en medio de las circunstancias más adversas las podemos experimentar, y por eso decimos que es algo sobrenatural, es algo extraordinario, porque la gente del mundo, cuando las cosas le va bien, ¿cómo se siente? Con gozo, con alegría, pero cuando va mal, acaba el gozo, comienza la tristeza, la desazón, la frustración. Pero el creyente permanece en gozo aún en medio de las circunstancias más adversas. Y eso solamente puede venir de aquel dador del gozo, de nuestro Padre Celestial. Pero el gozo del que nos habla aquí no es aquel tiempo de asado que solemos compartir, o el momento de campamento, que es cierto, trae mucho gozo, trae alegría, pero no es ese gozo. El gozo del que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo es aquel gozo que viene de obedecer sus mandamientos, de someternos a sus mandatos. Ese es el gozo que realmente experimenta un creyente. Y de nada sirve, amados hermanos, y especialmente los jóvenes, una entrega a medias. De nada te sirve tener un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Te vas a frustrar, vas a fracasar, no vas a tener una vida fructuosa si vivís de esa manera. Porque no vas a servir ni al mundo, ni a Satanás le sos útil, porque tenés un pie también en el reino. Entonces no servís absolutamente de nada, sos como esa sal insípida. Cristo exige una entrega total, una entrega absoluta. Y el gozo del que Él nos habla solamente vas a encontrar cuando quites ese medio pie que todavía tenés en el mundo y te decidas entregarte por completo a Él y a su palabra. Amados hermanos,
estos son los privilegios de los que se pierden los incrédulos. Si hay incrédulos aquí que no han entregado todavía su vida a Cristo, amados, ustedes se están perdiendo de estos resultados extraordinarios que produce una vida en Cristo. Se están perdiendo de la oración eficaz, de que todo cuanto oren, Él les va a dar. No sus deseos egoístas, no la satisfacción de la carne, sino los deseos conforme a la voluntad de Dios. Se están perdiendo también de llevar frutos para la gloria de Dios. Y se están perdiendo la plenitud del gozo aquí en la tierra. Y peor aún, cuando les toque partir, se van a perder el cielo. Van a morir en una eterna condenación separados de Dios. Así que pensemos bien a quién estamos sirviendo. Si al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, o a los Baales, a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en este tiempo en que hemos compartido tu palabra, hemos sido confrontados, hemos recibido la exhortación y la advertencia de la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo para producir frutos, para tener una vida abundante, para producir resultados, para que nuestra vida no sea estéril e infructuosa. Queremos, Señor, elevarte nuestra gratitud, porque en este tiempo todavía podemos abrir libremente tu palabra y meditar acerca de estos principios y de estas realidades que tú nos revelas a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, en este tiempo que nos ayudes a vivir vidas fructíferas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la vid, a crecer en esa vid y a no dejarnos engañar por las distracciones de este mundo. Ayúdanos a vivir vidas entregadas, vidas consagradas a ti. De manera, Señor, a que cada vez seamos más limpios por tu palabra y podamos alcanzar la perfección cuando finalmente nos toque terminar aquí nuestra jornada y partamos a tu presencia. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Ningún mérito es nuestro, Señor, todo es tuyo. A ti sea, Señor, la gloria. Gracias una vez más por la vida de cada uno de mis hermanos. Que este mensaje, Señor, haya podido penetrar nuestras mentes y haya podido descender al nivel de nuestros corazones y produzca el resultado que tú tienes para tu congregación. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.